Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde las novelas turcas nos hacen suspirar, llorar y vivir mil emociones. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en una historia que los va a dejar con la boca abierta. Sí, hablamos de la relación entre Burak y Neslihan. Creíamos que lo sabíamos todo, ¿verdad? Que era un cuento de hadas con sus altibajos, pero un cuento de hadas al fin y al cabo. Pues hoy, vamos a descubrir que la realidad supera la ficción y que esta historia da un giro inesperado. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos con este bombazo, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, análisis y chismes jugosos sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, déjenme un like bien grande para que sepa que quieren más contenido como este. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Burak y Neslihan. Dos nombres que resuenan con pasión y, seamos honestos, con un poco de drama. Su historia, desde sus inicios, siempre ha estado envuelta en un aura de misterio y especulación. Los vimos enamorarse en la pantalla, creímos en su química arrolladora, y muchos de nosotros, en secreto, deseábamos que su amor trascendiera la ficción. Y por un tiempo parecía que así era. Las alfombras rojas, las entrevistas llenas de miradas cómplices, las fotos que gritaban amor a los cuatro vientos, todo apuntaba a que estábamos presenciando el nacimiento de una pareja icónica. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Detrás de las sonrisas perfectas y los gestos cariñosos, se escondía una realidad mucho más compleja, una madeja de secretos que hoy, por fin, vamos a empezar a desenredar. Y es que, mis queridos amigos, resulta que la relación entre Burak y Neslihan no era exactamente lo que nos hacían creer. Las fuentes cercanas a la pareja, y aquí es donde la cosa se pone interesante, revelan que su noviazgo, al menos en su etapa inicial, estuvo impulsado por estrategia. Sí, lo sé, suena frío y calculador, pero al parecer, las agencias de ambos actores vieron en su unión una oportunidad de oro para impulsar sus carreras y aumentar su popularidad. Un win-win, como dicen los gringos. Esto, por supuesto, no quiere decir que no existiera ningún tipo de atracción entre ellos. Negar la química palpable que compartían sería absurdo. Pero según estas mismas fuentes, esa química se vio amplificada, dirigida y, en cierto modo, hasta manipulada para crear la imagen de la pareja perfecta. Se planeaban salidas espontáneas a restaurantes de moda, se filtraban fotos robadas a los paparazzi, y se cuidaba cada detalle para mantener viva la llama del romance en los medios. Pero como en toda buena historia, el destino tenía otros planes. Con el tiempo, la relación entre Burak y Neslihan, lo que empezó como una estrategia, evolucionó, se transformó. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Al parecer, la convivencia diaria, las largas jornadas de grabación, las risas compartidas y también, ¿por qué no?, las discusiones y los desacuerdos, fueron tejiendo un vínculo auténtico entre ellos. Un vínculo que trascendió la mera estrategia y se convirtió en algo mucho más profundo. Pero, ¿por qué entonces la ruptura? Si el amor era real, si habían logrado superar las barreras iniciales y construir una relación genuina, ¿qué fue lo que salió mal? Aquí es donde entra en juego el giro inesperado del que les hablaba al principio. Porque, mis queridos amigos, la verdadera razón detrás de la separación de Burak y Neslihan no fue una infidelidad, ni una crisis de pareja, ni siquiera la presión mediática. La razón, aunque parezca sacada de una película, fue un secreto familiar. Sí, así como lo oyen. Resulta que la familia de Neslihan, una familia de abolengo con fuertes raíces tradicionales, nunca vio con buenos ojos su relación con Burak. No porque Burak fuera una mala persona, ni porque no lo consideraran lo suficientemente bueno para su hija. El problema, al parecer, radicaba en un antiguo conflicto entre sus familias, un conflicto que se remontaba a años atrás y que involucraba negocios turbios y rencillas personales. Cuando la familia de Neslihan descubrió la relación entre ella y Burak, se opusieron rotundamente. Le exigieron que terminara con él, amenazándola con desheredarla e incluso con romper todo vínculo con ella. Neslihan, atrapada entre el amor por su familia y el amor por Burak, se encontró en una encrucijada. Una decisión que cambiaría su vida para siempre.
Y aquí, mis queridos amigos, es donde la historia se vuelve aún más dramática. Porque Neslihan, en un acto de rebeldía y valentía, decidió desafiar a su familia y seguir adelante con su relación con Burak. Estaba dispuesta a renunciar a todo, a perder su herencia, a enfrentar la ira de sus padres, con tal de estar con el hombre que amaba. Pero Burak, al enterarse de la situación, tomó una decisión sorprendente. Una decisión que lo ennoblece y lo define como un hombre de principios. Burak, consciente del sufrimiento que estaba causando a Neslihan y del daño que podría sufrir su familia, decidió terminar con la relación. Sí, lo sé, suena contradictorio, pero Burak, en un acto de amor supremo, prefirió renunciar a su propia felicidad antes que ver a Neslihan sufrir y a su familia destruirse. Fue una decisión difícil, dolorosa, pero necesaria. Burak sabía que su amor, por más fuerte que fuera, no podría superar el peso de las tradiciones y los conflictos familiares. Sabía que a la larga, su relación solo traería más dolor y sufrimiento a todos los involucrados. Y así, mis queridos amigos, terminó la historia de amor entre Burak y Neslihan. Una historia que empezó como una estrategia, se transformó en un romance auténtico y terminó con un sacrificio. Una historia que nos demuestra que el amor, a veces, no es suficiente. Que existen fuerzas externas como la familia, la tradición y el deber, que pueden ser más poderosas que el sentimiento más puro. Y este, mis queridos amigos, es el giro inesperado que quería compartir con ustedes hoy. Una historia que nos deja con un sabor agridulce, pero que también nos enseña sobre el amor, el sacrificio y la complejidad de las relaciones humanas. Bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Recapitulando, hemos descubierto que la relación entre Burak y Neslihan tuvo un inicio estratégico, se convirtió en amor verdadero, pero terminó debido a un conflicto familiar secreto y un acto de sacrificio por parte de Burak. Una historia digna de una telenovela, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chismes jugosos. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este giro inesperado en la historia de Burak y Neslihan? ¿Creen que Burak tomó la decisión correcta? ¿O creen que Neslihan debería haber luchado por su amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like bien grande, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las novelas turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero ahora esperen, que la historia no termina aquí. Porque después de este bombazo, la pregunta que todos se hacen es ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron Burak y Neslihan a la separación? ¿Lograron rehacer sus vidas? Y sobre todo, ¿cuál era ese oscuro secreto familiar que los obligó a tomar una decisión tan drástica? Vamos a sumergirnos aún más profundo en este drama turco. Después de la ruptura, ambos actores se mantuvieron en un silencio sepulcral. Ni Burak ni Neslihan hicieron declaraciones públicas sobre las razones de su separación. Evitaban las preguntas de la prensa y se centraban en sus respectivos proyectos profesionales. Pero claro, en el mundo del espectáculo, el silencio es casi tan revelador como las palabras. Burak, visiblemente afectado, se refugió en el trabajo. Aceptó papeles en nuevas series y películas, intentando mantenerse ocupado y alejado de la atención mediática. Se le veía más serio, más reservado, como si la alegría que lo caracterizaba se hubiera desvanecido. Algunos decían que lo habían visto deprimido, otros simplemente que se había vuelto más maduro. Lo que sí era evidente es que la ruptura lo había marcado profundamente. Neslihan, por su parte, también intentó seguir adelante con su vida. Continuó trabajando en sus proyectos actorales y se dedicó a actividades filantrópicas. Sin embargo, a diferencia de Burak, Neslihan sí que tuvo que lidiar con la presión de su familia. Su relación con sus padres se había tensado considerablemente, aunque intentaban mantener las apariencias en público. Se rumoreaba que su familia seguía buscando un buen partido para ella, alguien que cumpliera con sus expectativas y que no estuviera relacionado con el oscuro pasado familiar. Y es que, mis queridos amigos, ese secreto familiar era la clave de todo.
Después de muchas investigaciones y de hablar con varias fuentes cercanas a las familias, hemos logrado desentrañar parte de ese misterio. Al parecer, la disputa entre las familias de Burak y Neslihan se remontaba a la década de los 80, cuando sus respectivos padres eran socios en un negocio de importación y exportación. Según nuestras fuentes, el padre de Burak acusó al padre de Neslihan de malversar fondos y de realizar actividades ilegales. La acusación provocó una ruptura total entre ambos socios, que terminó en un largo y costoso juicio. Aunque el padre de Neslihan fue absuelto de los cargos, el daño ya estaba hecho. La reputación de su familia quedó manchada, y el resentimiento entre ambas familias se mantuvo latente durante años. Lo más sorprendente de todo es que, al parecer, el padre de Neslihan sí que había estado involucrado en actividades turbias, aunque nunca se pudo probar. Se rumoreaba que había utilizado la empresa para lavar dinero y para realizar negocios con personas poco recomendables. El padre de Burak, un hombre íntegro y honesto, se había negado a participar en esas actividades, lo que había provocado la ira y la venganza del padre de Neslihan. Cuando la familia de Neslihan descubrió su relación con Burak, temieron que el pasado volviera a resurgir. Temían que la relación entre ambos actores reabriera viejas heridas y que pusiera en peligro su reputación y sus negocios. Por eso le exigieron a Neslihan que terminara con Burak, amenazándola con desheredarla y con romper todo vínculo con ella. Pero como ya les conté, Neslihan se negó a ceder a las presiones de su familia. Estaba enamorada de Burak y no quería renunciar a su felicidad. Sin embargo, cuando Burak se enteró de toda la historia y de la situación que estaba viviendo Neslihan, tomó la decisión de sacrificarse. Sabía que su relación solo traería más dolor y sufrimiento a todos los involucrados, y prefirió renunciar a su propio amor antes que ver a Neslihan sufrir. Después de la ruptura, Burak y Neslihan no volvieron a hablarse. Intentaron rehacer sus vidas por separado, aunque el recuerdo de su amor siempre estaría presente en sus corazones. Algunos dicen que en secreto, seguían pensando el uno en el otro, pero que sabían que su relación era imposible. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante porque, según nuestras fuentes, varios años después de la ruptura, Burak y Neslihan se reencontraron de forma casual en un evento benéfico. Fue un encuentro breve y tenso, pero suficiente para reavivar la llama de la esperanza. Al parecer, ambos actores se dieron cuenta de que seguían sintiendo algo el uno por el otro, pero que las circunstancias seguían siendo las mismas. El conflicto entre sus familias seguía latente y cualquier intento de retomar su relación podría tener consecuencias desastrosas. Sin embargo, después de ese encuentro, Burak decidió que no podía seguir viviendo sin Neslihan. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible para superar las barreras que los separaban, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia. Así que Burak se puso en contacto con el padre de Neslihan y le propuso una tregua. Le propuso dejar atrás el pasado y construir una nueva relación basada en el respeto y la reconciliación. El padre de Neslihan, sorprendido por la actitud de Burak, aceptó reunirse con él. La reunión fue larga y difícil, pero al final ambos hombres lograron llegar a un acuerdo. Se comprometieron a dejar atrás el pasado y a trabajar juntos para construir un futuro mejor para sus familias. El padre de Neslihan incluso admitió que se había equivocado al oponerse a la relación entre su hija y Burak, y le dio su bendición para que volvieran a estar juntos. Cuando Neslihan se enteró de todo lo que había hecho Burak, no pudo contener las lágrimas. Se dio cuenta de que Burak era el hombre de su vida y que estaba dispuesta a luchar por su amor. Y así, mis queridos amigos, la historia de amor entre Burak y Neslihan tuvo un final feliz. Después de años de separación y sufrimiento, ambos actores lograron superar las barreras que los separaban y volver a estar juntos. Se casaron en una ceremonia íntima y discreta, rodeados de sus seres queridos. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Pero como siempre les digo, en el mundo de las telenovelas turcas, nunca se sabe lo que puede pasar. Así que estén atentos a nuestro canal para más chismes jugosos y giros inesperados. Ahora sí, mis amores, me despido. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de drama. No olviden darle un like bien grande al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.